Muy bien, estamos otra vez juntos a través de este medio. Nos estamos acostumbrando realmente a poder estar transmitiendo la palabra a través de la web, a través de lo que tiene que ver con subirlo al canal de YouTube y poder estar juntos en esta cuarentena, en este tiempo donde nos estamos cuidando y donde nos unimos como todos al hashtag ese que dice quédate en casa. Tenemos que quedarnos en casa y Dios nos ha mandado, Dios nos ha llamado a quedarnos en casa. Y estamos hablando estos domingos sobre esta pandemia que nos ha enseñado o nos ha metido en la escuela del maestro para aprender a tener el culto familiar. Tenemos testimonio de personas que nos han dicho, hemos vuelto a tener culto familiar, hemos vuelto a orar en familia, hemos vuelto a leer la Biblia juntos, a veces a cantar juntos, y la verdad que es muy bueno esto, porque estamos con aquella iglesia primitiva que dice la palabra que todos los días en las casas enseñaban y predicaban a Jesucristo. Hoy quiero hablar de una tormenta y las enseñanzas de una tormenta. Y vamos a abrir la Biblia, si usted tiene Biblia, su celular, quiere seguir el pasaje, en Hechos capítulo 27. Pablo había estado frente al rey Agripa, le habían dicho de que no había ningún motivo para tenerlo preso, que si no hubiera apelado a César, lo hubieran dejado en libertad. Sin embargo, tenían que enviarlo ante César para que comparezca, porque él había apelado. Y dice la palabra en Hechos 27, el texto es bastante largo, quiero contar toda la historia, para luego ir sacando algunas enseñanzas. Dice que cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros los pusieron bajo custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También, dice la palabra, nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y salimos en un barco matriculado en el puerto de Adriamitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar, dice la palabra, y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en su curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Sicilia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial de mando encontró un barco egipcio de Alejandría que iba con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido, dice, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo Salmón, dice la palabra. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar en el mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso a los oficiales del barco. Pablo les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya en Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hacia Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta. Querían pasar el invierno así. Fenice era un buen puerto con orientación solo al sudoccidente y noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur y los marineros pensaron que podían llegar a salvo, entonces levantaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta.
Escuche, pero el clima cambió abruptamente. De un momento al otro, dice, el clima cambió abruptamente. Y un viento huracanado llamado Noriente, en la versión Reina Valera dice Euroclidón, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos, subraya esta palabra, y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento en una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo del bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Allí bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, con la fuerza del vendaval que seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, el día siguiente, hasta arrojaron al agua partes del equipo del barco. La gran tempestad rugió, escuche, durante muchos días. Y durante muchos días se ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así hubieran evitado este daño y estas pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y acá empieza una parte muy interesante porque dice: pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y dijo Pablo: no temas, ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha conseguido la protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban al mar Adriático, los marineros persistieron que había tierra cerca, percibieron, dice, y presintieron. Arrojaron una cuerda y una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y volvieron a darse cuenta que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos entonces, tenían miedo que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron. Dice que amaneciera. Otra versión dice que ansiaban que amaneciera. No es rezar, sino es pedir, como pide un hombre, no que pide a Dios, sino como un anhelo del corazón, es la expresión aquí del texto. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial y mandó a los soldados: todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Es decir, hicieron caso ahora a la palabra de Dios, se callaron y obedecieron al hombre de Dios. Y cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en semanas. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Así tomó un poco de pan y dio gracias a Dios. Delante de todo partió un pedazo y lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Eran 276 que estábamos a bordo. Gran cantidad de gente, en peligro de muerte. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga del trigo. Hasta la comida comenzaron a tirar, dice. Y cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas, las dejaron en el mar
y luego soltaron los timones, izaron las velas de proa, dirigiéndose a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el banco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse que no nadaran hasta la costa y se escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego le ordenó a todos que si sabían nadar, que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Y a los demás, los que no sabían nadar, que se sujetaran a las tablas, a los restos del barco destruido. Así todos escaparon a salvo hasta la costa. Impresionante el relato, impresionante toda esta tormenta que Pablo con más de 250 personas tuvieron que enfrentar. Y saben que lo primero que me decía Dios en este texto es que hay un propósito en todo lo que nos pasa. Lo primero que quiero destacar, toda nuestra vida, todo nuestro entorno, todo tiene un propósito divino. Este viaje marcado por una tempestad, marcado por problemas, marcado por dificultades muy grandes, tenía un propósito final que era glorificar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios fue glorificado. La segunda cosa es que tenemos que aprender la paciencia. Hermanos, dice el relato que tuvieron al principio que marchar más lento. Tenían viento en contra. La tormenta se ponía cada vez más brava. En nuestra vida solemos navegar contra la corriente. Los que queremos agradar a Dios muchas veces navegamos contra todas las formas y el sistema del mundo en que nos toca vivir. Y necesitamos tener paciencia. Somos muy ansiosos generalmente. Y Dios trabaja con nuestra ansiedad. Porque no es nuestro crono, no es nuestro tiempo, sino que es el kairos de Dios, el tiempo del Señor, para que Él pueda obrar en nuestra vida. Quisiéramos que pase ya la tormenta del coronavirus, ¿o no? Quisiéramos ya poder salir a las calles, quisiéramos volver a tener nuestros cultos, quisiéramos volver a abrazar a nuestra familia. Pero aún estamos en la escuela de Dios. Y la materia a aprobar es la paciencia. Es necesaria la paciencia para poder sobrellevar esta tormenta. La tercera cosa importante es la visión, la revelación de Dios al hombre de Dios de lo que estaba por venir. Le dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Es interesante. No es solo saber hacia dónde vamos, sino entender que Dios revela a sus siervos lo que ha de venir. Dice en Amós capítulo 3:7 que Dios sigue obrando de la misma manera. De hecho, el Señor es soberano y nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Cuando muchas veces hemos levantado la voz, los siervos, los profetas, ¿cuántos han levantado la voz con los gobiernos mundiales? ¿Y cuántos le han dicho, si seguimos en este rumbo tendremos problemas? Si seguimos en este rumbo, si seguimos avanzando contra la voluntad de Dios, si nos embarcamos en todo esto, vamos a tener problemas. Pero no escucharon. Prefirieron escuchar otros consejeros, como hizo el capitán del barco, que no escuchó la palabra de Dios y escuchó otros consejos y se aventuró a la mar. Ahora, ¿saben una cosa? ¿Cuántas veces hemos dicho, no sigan adelante con el tema del aborto, no sigan adelante con la imposición de la ideología de género, no sigan adelante con la destrucción de la familia? Y no quiero meterme en política, pero usted pregúntele al expresidente Macri cuando iban 2 años de su gobierno. Usted escuchaba a los periodistas y todo el mundo hablaba de su reelección. No había forma de que Macri no gane la reelección. Y ahí fue contra Dios. Ahí tocó el tema del aborto. Ahí produjo una grieta en medio de la sociedad. Y los verdes y los celestes llenaron las calles. Y ahí comenzaron a dar más énfasis, especialmente en nuestra provincia, al tema de la ideología de género, a la destrucción de la familia.
Y antes ni el más pesimista creía que Macri podía perder, pero cuando fue la elección, a veces ni el más optimista, con todo lo que vino después, con la debacle económica, con la deuda que se contrajo, con la inflación galopante, nadie creía, tampoco, muy pocos, que podía ganar. Yo creo que no escuchó la voz de los Pablos que dijeron no sigan. Hoy quiero decirle, como siervo de Dios, al gobierno de turno, no sigan avanzando. Levantamos la voz profética. No sigan avanzando porque tendremos problemas. Porque Dios está enojado porque hemos avanzado contra Él y contra sus principios. No escuchar la voz correcta trae consecuencias. Le pasó a Adán y a Eva, en vez de escuchar a Dios, escucharon a Satanás y fueron desterrados del Edén. Entró la muerte, entró el pecado, entró el dolor. Perdieron la bendición. Fueron echados del jardín por no escuchar la voz correcta. Esta gente estaba en tempestad por no haber escuchado la voz correcta del siervo de Dios que dijo, no avancen, tendremos problemas. Le pasó a Roboam, el hijo de Salomón, cuando pidió consejo, ¿qué haré con este pueblo? Usted lo puede leer en 1 Reyes 12 y dice que Roboam escuchó a los ancianos y los ancianos dijeron, sacale impuesto, sacale el pie de encima, tu pueblo está muy oprimido y el pueblo va a estar feliz, va a estar contento y vas a tener un buen gobierno. Pero después le preguntó a los jóvenes, a los que no tenían experiencia, y en lugar de los ancianos escuchó a los jóvenes que dijeron, oprimilo más látigo, más impuesto. ¿Y sabe cómo terminó? Se dividió el reino. 2 tribus por un lado, 10 por otro. Ya no había un pueblo unido, sino que el reino de David y Salomón se había partido en 2 por no escuchar la voz correcta. La otra cosa que relata este texto es la pérdida de la esperanza. Dice el texto, se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¡Qué tremendo es darse por vencido! Suele pasarnos que decimos, ya fue. ¿Para qué seguir luchando? No hay vuelta atrás. Estamos perdidos. ¿Estuviste así alguna vez? Seguramente sí. No hay peor escenario para nuestra vida que dejar de luchar y decir que todo está perdido. Ante la pandemia no podemos tomar esa actitud. Al contrario, no tenemos que bajar los brazos, sino que seguiremos luchando y seguiremos creyendo que detrás de todo esto hay un propósito de Dios. Otro detalle es que tenemos un gran desafío. Cuando empezó la tormenta, cuando empezó esta pandemia de agua sobre ellos, cuando el barco zozobraba y estaba afectado por la tormenta, hay un gran desafío que era dejar las cargas. El texto dice que dejaron todo peso innecesario. Debemos alivianar las cargas que nos hunden como personas, como familia, como sociedad. Los pecados no confesados son cargas. La falta de perdón son cargas. La falta de entendimiento de la voluntad de Dios y de los tiempos de Dios son una carga. La obstinación y el capricho es una carga. Las divisiones familiares, sociales, la división en lo que tiene que ver con nuestra sociedad y lo que tiene que ver aún en la iglesia son cargas, son un lastre que no nos deja avanzar. Hay que despojarse de carga. En Hebreos hay un texto que es muy ilustrativo, en la Reina Valera lo expresa, por tanto nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy interesante que Pablo dice, o el autor a los Hebreos dice, despójense del pecado. Es un lastre que no los deja avanzar. Y los marineros no entendieron y empezaron a tirar aquellas cosas
que no le dejaban avanzar. A lo mejor tendrás que mirar tu vida y decir, ¿qué cosas hay en mi vida que debo arrojar? ¿Qué cosas hay en mi vida que están siendo un peso para que yo avance en el camino de la fe? La otra cosa interesante en el verso 20 dice de que habían perdido la fe. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Sabe qué? No hay peor cosa que la pérdida de la fe. Cuando ya no veo la salida, cuando bajo los brazos, cuando digo esta batalla no la puedo ganar, todo está perdido. Son frases comunes del que perdió la esperanza. No veo salida. Y fíjense en lo que dice en Hebreos de nuevo. Por lo tanto, usted Hebreos 12 y 13, nueva traducción viviente, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin que lo débil y lo cojo no caigan, sino que se fortalezcan. Dice, fortalezcan sus manos y sus rodillas. Cuando pienso en levantar las manos, pienso que está diciendo, fortalezcanse en un llamado de Dios a la adoración. Levanten las manos a Dios. Y cuando dice, fortalezcan las rodillas, creo que el Señor está diciendo, pongan sus rodillas firmes, que es un símbolo también de la oración. Un llamado a la adoración y a la oración. Y cuando dice, tracen un camino recto, hay un llamado a un andar diario. Un llamado a la santidad, recto, a la manera de Dios, agradando a Dios. Porque esto anima a los débiles a que no se salgan del camino. Y Pablo le hace una exhortación. Pablo los reúne a la tripulación y le dice, señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio. No haber salido de Creta, así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. La consecuencia de no escuchar la voz correcta, solemos ser obstinados, pensar que podemos solos. Y una pregunta que quiero hacerte, vos que estás viendo este video, ¿qué voz estás escuchando hoy? Dios está hablando fuerte. A veces escuchamos los noticieros, escuchamos a los hombres que nos aturden, pero el que está hablando fuerte hoy es Dios. Dios está enojado. Dios está ofendido, lo hemos desobedecido. Los gobiernos nos han querido sacar del medio a Dios, lo han querido sacar de la escuela. El mal llamado progresismo lo ha ofendido y ha atacado aún a su esposa, la iglesia, diciendo, iglesia basura, vos sos la dictadura. Usted no necesita que yo le hable más de todo esto, porque usted sabe. No es preguntarse por qué Dios hace esto, sino por qué Dios hace esto. Amado, el hombre ha hecho enojar a Dios. La disciplina es para que el mundo se vuelva a Él y le obedezca. Como un padre que disciplina a su hijo para que cambie, es por amor, lo sigue amando y por amor lo corrige. Y Pablo está en el medio dando palabras de aliento. Y dice, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, porque el barco no se hundirá. Hay que recobrar el buen ánimo. Hay que recobrar la esperanza en las pruebas. Yo creo que si oímos a Dios cuando está hablando tan fuerte, cuando podamos salir de este encierro, ya no seremos los mismos, habremos cambiado, seremos más agradecidos, valoraremos aquellas cosas que antes no valorábamos, que parecían normales, cotidianas, y temeremos un poco más a Dios. La otra cosa que veo es que Pablo habla de su identidad, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado. Pablo dice, yo sé quién soy un siervo de Dios. Pablo dice, sé a quién sirvo, sé quién es mi Dios, sé a quién pertenezco y sé cuál es mi misión, anunciar las buenas noticias. Quiero decirte que es interesante pensar también que tengo que tener identidad cristiana y saber a quién pertenezco, saber en quién he creído y saber quién me ha llamado. La otra cosa interesante, cuando hay hijos de Dios hay bendición en el entorno. Y dijo Pablo
el ángel le dijo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Quiere decir que iba a llegar al lugar donde iba, a destino. Y además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que están contigo. Es interesante, donde hay un hijo de Dios, el entorno es bendecido, el entorno es protegido. Es interesante también que dice la palabra en Proverbios 11:11. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. En la Reina Valera dice la bendición de los justos, dice, por la bendición de los justos en una ciudad es engrandecida. Dios te ha puesto en el lugar donde te ha puesto, me ha puesto en el lugar donde estoy para que seamos bendición para nuestra ciudad, como Pablo fue bendición para toda esa tripulación. La gente necesita fe. Y Pablo le da un rema, una palabra que activa la fe, una palabra de Dios. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Qué interesante. Dice el verso 25 y 26, yo le creo a Dios, sucederá como Dios dijo, pero seremos náufragos. Dios le había dado una palabra y él dice, yo creo a Dios. Hermanos, necesitamos recobrar la fe en tiempos de tormentas. Sin fe verdadera somos como una embarcación llevada de un lado al otro en el mar, como ese barco dependemos de los vientos y generalmente los vientos son contrarios. Pero Pablo dice, yo creo en Dios y sucederá como él dijo. Necesito un rema, una promesa de Dios que me haga creer más en Dios y creerle a él. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. También interesante que inmediatamente que él dice que se van a salvar todos, la tormenta arreció más fuerte. La prueba se agudiza, el fantasma de los temores vuelve a aparecer. Se querían bajar del barco, querían bajar el bote. Se imagina a los marineros, Pablo, vos dijiste que nos salvaríamos, pero la cosa se puso peor. Se puso peor. Y a veces tenemos una palabra de Dios, algo que Dios nos ha dicho y no se cumple. Y tarda en llegar el tiempo. La tripulación tenía temor y no tenía fe. Perseguidos por el fantasma de la muerte. Así que los marineros, dice, querían abandonar el barco. Solo un hombre tenía fe. El apóstol Pablo. Solo el hombre de Dios. Y Pablo les imparte fe y esperanza. Dice, todos ustedes morirán si se bajan del barco. Pero si se quedan en el barco, dice, los que quedan al bordo no morirán. Y entonces tiraron el bote. Ahora sí creen. Ahora creen en la palabra de Pablo. No se trata de abandonar el barco, sino de perseverar en la fe. ¿No te pasa algunas veces que querés dejar todo, querés tirar la toalla, querés abandonar? Pero quiero decirte que el que abandona el barco pierde. El que se queda a pelear por su bendición es bendecido y es victorioso. Así que, ¿nosotros qué transmitimos en medio de la tormenta? ¿Cuál es nuestro mensaje en medio de la pandemia del coronavirus? De las tormentas se sale en unidad. Dice que ahora los soldados sueltan cuerda, ahora están unidos, ahora ya no dependen de su fuerza, ahora dependen solamente de la promesa y de la palabra de Dios que les había dado a través de Pablo. Ahora comen juntos, ahora recobran fuerzas. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Y enseguida la acción de gracias. Así que tomó un poco de pan y dio gracias. Lo partió un pedazo y comió. Dar gracias cuando no hemos recibido la bendición o el favor de Dios, eso es fe. Dar gracias cuando ya fui bendecido es muy fácil. Pero cuando todavía la bendición no ha llegado, eso verdaderamente es fe genuina. Y te pregunto si te animás a dar gracias en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, diciendo, yo sé que ningún pelo se caerá, yo sé que los míos tendrán vida, yo te doy gracias, Señor, porque puedo cuidar a los míos, porque me quedo en casa y porque tu bendición está sobre mi vida, porque no me bajo del barco, sino que vamos juntos. Y tiene un final feliz. Dice la palabra que el barco chocó, el barco se encalló demasiado rápido, la proa del barco se clavó en la arena. Y mientras la popa fue golpeada repetidas veces con tal fuerza
que comenzó a hacerse pedazos. Para mí este es el clima del relato y quiero ir redondeando esta palabra. El barco se hizo pedazos. Parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, de los pedazos del barco vino su salvación. De los pedazos del barco vino su salvación. Los que sabían nadar, nadaron hasta la costa, pero los demás se sujetaron a las tablas, a los restos del barco. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Ninguna vida se perdió. La palabra de Dios se cumplió. A veces, cuando mi seguridad se hace pedazos, Dios usa algunas tablas de salvación. Termino. Algunas enseñanzas. Esta pandemia es una gran tormenta y Dios nos puso en ella con un propósito. El propósito final es glorificarse. En segundo lugar, es necesaria la paciencia. Estamos en la escuela de Dios y cuando llegue el kairos de Dios, Él nos sacará afuera. Tercero, debemos pedir revelación y saber responder. ¿Por qué pasó esto? Y hay una sola respuesta. Por el pecado hemos ofendido a Dios, lo hemos desafiado, lo maltratamos, intentamos sacarlo del medio, a Él y sus ordenanzas. Dios está triste, enojado y envió su plaga, el coronavirus. Recuerde que Faraón tenía miedo a las plagas, pero no tenía temor de Dios. Y preguntar, ¿para qué Dios hizo esto? Cuando le digo de revelación, para que los hombres se bajen de su soberbia, para que el ser humano se baje de su locura y reconozca que hay un solo Dios del cual depende su vida. La cuarta cosa que recalco, el Señor espera que detrás de esta situación miles vuelvan a Él. Que su nombre sea glorificado y creo que vendrán tiempos. Y creo firmemente que después de esto vendrán tiempos de avivamiento. La quinta cosa es que hay tablas de salvación para aferrarse. El arrepentimiento y el perdón. La fe en Dios, fe verdadera en Él. La oración intercesora los unos por los otros. El ayuno con propósito, pidiendo por toda esta situación. Pidiendo por los médicos, pidiendo por los que están en riesgo. Pidiendo por los que se han contagiado, por las familias en dolor que han perdido un ser querido. La promesa de Dios, todas las promesas que son sí y amén, creerle a Dios y convertir en esas promesas un rema para mi vida, una palabra para mí hoy. Dios sigue hablando y nos repite una y otra vez, pero anímense, tengan ánimo, ninguno de ustedes perderá la vida. Y el salmista lo expresaba de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Amado, amada, el Señor dice a través del salmista: yo creo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Algunos dicen, sí, lo voy a ver en el cielo. No, yo creo que Dios se ha de manifestar en la tierra en este tiempo. Y dice, esfuérzate. Guardarse en casa es un esfuerzo. No ver la familia es un esfuerzo. No salir y escuchar a las autoridades es un esfuerzo. Pero vale la pena. Y tome aliento tu corazón y espera en el Señor. Es el que nos dará la victoria plena, la victoria final. Quiero terminar orando por tu vida, orando por la ciudad, orando por las autoridades, pidiendo que Dios obre poderosamente. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque un siervo tuyo en medio de la tormenta hizo la diferencia. Su fe, su entrega, la revelación de tu espíritu a su corazón, su palabra profética a una tripulación llena de temor, devolvió la paz, devolvió la esperanza y devolvió, Señor, la vida a todos aquellos, porque ni uno se perdió. Porque el ángel dijo, porque Pablo estás en medio de ellos. Porque por la bendición del justo la ciudad es engrandecida. Y por eso, Señor, tú obraste de una manera
poderosa. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, confiamos en ti. Nos tomamos de tus promesas y sabemos que de esta prueba saldremos fortalecidos, que no seremos llevados de un lado al otro del mar como una barca que ha perdido la esperanza, sino que ponemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo y confiamos en ti de todo nuestro corazón. Bendecimos a los médicos, Señor, que hoy muchas veces son juzgados porque están en ese lugar de riesgo, menean la cabeza y, Señor, son los que están trabajando en favor de la vida. Qué cosa que somos los hombres, pasamos del aplauso a la condena. Señor, los bendecimos a los médicos, no solo para que los uses, sino para que los fortalezcas en estas situaciones lamentables que a veces toca vivir. Señor, bendecimos a las enfermeras, bendecimos a los camioneros que llevan la comida. Bendecimos, Señor, a cada uno que tiene que salir a la calle, a los que atienden en una caja, en un negocio, en un supermercado, para que el alimento llegue. Bendecimos a la policía que tiene que controlar, a la GUR, a la gendarmería, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los que están trabajando por el bien común. Bendecimos al gobierno nacional para que escuche también una exhortación de parte de Dios. No sigan avanzando contra Dios. No sigan yendo en contra de la voluntad de Dios. Por favor, dejen esas leyes anti Dios y hagan leyes por el bien común, que ayuden al pobre, que salven las dos vidas, que bendigan una sociedad con trabajo, con prosperidad, pero no con muerte. Señor, bendecimos nuestras autoridades y te pedimos para ellos sabiduría. Quita todo revanchismo, todo partidismo de cualquier tipo y pon en el pueblo de Dios unidad, porque ellos salieron a flote, los de nuestra historia, cuando ya no pelearon más. Cuando ya no escaparon más, ni se quiso ir nadie del barco, sino que todos adentro del barco, en unidad, llegaron a la costa y llegaron salvos. Señor, gracias, porque tenemos de qué aferrarnos. Y es nuestra fe en ti. Bendecimos la iglesia en las casas, la que no se puede juntar en un templo, pero que en casa te adora y tú estás produciendo un avivamiento mundial. Si el diablo quiso cerrar las iglesias, Dios convirtió esto en un gran retiro espiritual del mundo entero en sus casas. De todos los cristianos en cadenas de oración, en búsqueda de tu presencia y volviéndose a ti. Señor, gracias por poder hablar en tu nombre y porque tu poder es maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, no desmayes, no bajes los brazos, levanta la esperanza, créele a Dios. Y le vuelvo a decir a todos que busquen en la página de la iglesia este mensaje, los devocionales para el altar familiar, a los líderes de célula que estén comunicados con su gente, que nadie pase necesidad, que nadie le falte una oración, que nadie le falte una palabra de aliento, más que nunca la iglesia en las casas, bendiciendo a cada integrante de la familia y a cada habitante de esta ciudad. Que el Señor les bendiga y fuerza, porque en Cristo somos más que vencedores.